les cuento que mi aventura de hoy me trae al departamento de Cauca, municipio de Piendamó, para presentarles a ustedes la empresa y la familia Granja Paraíso 92. Para ustedes, ¿qué significa el café? Para mí el café es una bebida universal que deleita a muchos paladares. Para mí el café es Colombia, amor y pasión. Para mí el café es pasión, amor, cultura y es la oportunidad de poder compartir con muchas personas. Es integración, es educación y cultura. Y representa toda la economía de un gran país. Para mí el café es tradición y futuro. Agradecimiento de la tierra y una gran forma de unir familias. Para mí el café es pasión y familia. El café es Colombia y sus familias, con un pasado, un presente y con mucho futuro. Desde Granja Paraíso 92, municipio de Piendamó, departamento de Cauca, sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo. Hombre, mi muy apreciado y admirado Wilton Benítez, sea usted bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo. Muchas gracias, profe. Muy contento de poder estar aquí, poder estar compartiendo este momento con usted. Hermano, con usted estamos nosotros de estar aquí con usted, Wilton, porque ¿usted se acuerda cuando nos conocimos usted y yo? Esa es una bonita historia. 2019, Boston, tierra de diversidad. We have the producer, Wilton Renzo Benítez, here with us. And sold. Se puede producir café de alta calidad, se puede tener una empresa próspera con café. Es donde yo me doy cuenta recibo todo el resultado de mucho trabajo, de muchos años de trabajo. Igual, no esperaba ganar, porque recuerde que este no es mi trabajo, es mi pasión. Yo siempre disfruto lo que hago y con las personas que están recolectando, con todo el equipo que hay detrás de este proyecto de Granja Paraíso 92. Cuando este proyecto empieza de buenas ideas, empieza de quejarnos menos y hacer más. Entonces, en ese momento no teníamos recursos para pagar ni un catador, ni un tostador. Entonces, Wilton Benítez, ¿qué hacía? De catador, de tostador, de recolector. Inclusive, pues, empecé en el café de especialidad y empecé en la caficultura plantando cafés, inclusive ni siquiera para mi finca, para terceros como trabajador. Bueno, ¿y cómo cultivan ustedes el café? Cuéntenos qué procesos hacen, cómo es el tema. Bueno, profe, no podemos olvidar que uno de los factores más importantes cuando hablamos de café de especialidad es la variedad, pero cada variedad requiere un manejo diferente y tiene unos pros, pero también unos contras. Y entre ellos tenemos las plagas, las enfermedades y los requerimientos nutricionales. Entonces, con base en eso, con base a un análisis de suelo, hacemos nuestra nutrición y identificando también, por ejemplo, deficiencias radiculares y también deficiencias en absorción de algunos elementos por algunas variedades. Y de acuerdo a ello tomamos la decisión de hacer los controles fitosanitarios. Cuando tú quieres cultivar una variedad diferente al Cenicafé 1, al Castillo, al Supremo, al Colombia, antes de hacerlo debemos entender qué requerimientos necesita esa variedad. Y algo también muy importante, ¿qué voy a hacer yo con ese café? Pues no solamente es producirlo bien, porque también hay que comercializarlo. Y tener ese mercado y obviamente pues que económicamente pues me paguen más por ese cafecito. ¿Cuántas variedades tienen ustedes en Granja Paraíso 92? Yo como digo, no hay variedad mala. Tenemos 26 variedades porque queremos tener un menú mucho más amplio, como cuando llegas a un restaurante. Te traen el menú y el cliente puede elegir qué quiere. Que pueden haber muchas opciones buenas, pero cada una va a tener una característica diferente. Tener 26 variedades, así el cliente ponga 100 kilitos de cada una, ya tendría 2,5 toneladas de producto comercializado. Y vea dónde está Wilton, está aquí las aventuras del profesor Yarumo y todos admirados con lo que ustedes como el super equipo de Granja Paraíso 92 hacen. Porque incluso usted se inventa las máquinas, pues no solamente se inventa, sino que las hace. Es como empezamos a encontrar resultados. Y es allí desde mi pasión por la tecnología, cómo identifico algunas oportunidades de negocio y algunos equipos que necesito, y es por eso que he desarrollado bioreactores y sistemas de secado
porque el café de especialidad podría representar el futuro personal y el de muchas familias caficultoras. Esto nace de muchos años de investigación, más de 12 años de investigación, más de 12 años de aprendizaje, de experimentación, de ensayo de error, porque la industria del procesamiento de cafés especiales yo creo que está muy joven. Algún día lo pensé, algún día lo soñé y hoy es una realidad y es lo que hace que Granja Paraíso 92 sea exitoso en el mundo y pueda entregar este tipo de cafés, y cada día vamos a tener productos nuevos. Nosotros trabajamos diferentes fermentaciones, trabajamos también productos lavados respetando el perfil tradicional de la variedad. En procesamiento trabajamos fermentaciones anaeróbicas sin oxígeno que nos permiten tener fermentaciones más largas sin oxidar el grano, porque cuando tenemos fermentaciones en tanques abiertos hay mucha más oxidación, entonces ese producto puede llegar a dañarse mucho más rápido. Eso es lo que nos permite a nosotros poder fermentar por mucho más tiempo. Por eso es la invitación a las personas que vayan a hacer procesamiento o vayan a hacer validación, por favor, en pequeña escala, y si lo van a hacer en tamaños mucho más grandes porque ya lo han validado en un tamaño mucho más pequeño, todo lo que quieren hacer, ¿no? Que quiero fermentar 300 horas, fermente 300 horas 5 kilos, 2 kilos y pruébelo, por favor, antes de llevarlo a una producción en un volumen más grande. El secado fue la primera fase del desarrollo, porque encontramos que podíamos hacer fermentaciones, podríamos aplicar diferentes procesos, pero que si dejábamos el secado al azar era un factor que nos iba a afectar la calidad sensorial. Y no es que el secado solar sea malo, no. Es proponer un secado donde podamos replicarlo para que nuestros procesos sean replicables. Es por eso que gran parte del éxito de Granja Paraíso 92 es su sistema de secado. Un sistema de secado que yo creo que es sin miedo a equivocarme, es el más ecológico del mundo. Porque no solo me permite tener un secado consistente, controlado, sino que a su vez esos litros de agua, todo ese montón de humedad que hay en el grano lo recuperamos en forma líquida. Y esa agua que recuperamos del secado es la que usamos acá en esta parte que llamamos procesamiento húmedo para la fermentación, lavado de equipos, siendo un agua inclusive mucho más limpia que la que podríamos tomar de un acueducto. Milton, ¿a cuántos países están exportando ustedes café? Estamos llegando a 24 países. Entre ellos los principales: China, Corea, Taiwán, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y todos los países de la Unión Europea. Y por supuesto, Emiratos Árabes, siendo nuestro principal mercado en Emiratos Árabes, Dubái. Entonces ustedes, con esa visión que tienen, ¿qué porcentaje del café que ustedes producen en Granja Paraíso 92 se va para el exterior? Es lamentable, yo creo que el 98%, sí. Pero por eso ahora queremos, que tenemos un poco más de tiempo, enfocarnos también en fortalecer más el consumo de especialidad en Colombia, porque no solamente tenemos que sentirnos orgullosos de que los extranjeros consumen nuestro café, pero no son solo ellos. Hay que darle la oportunidad a consumidores colombianos a que aprendan qué es un café de especialidad, qué es un café exótico, y que aprendan a consumir café. Cuando aprendemos a consumir café de especialidad, no solo apoyamos nuestra industria, sino que también aprendemos a comercializar y creamos nuevas ideas que se convierten en negocios. Familias caficultoras colombianas, ¿saben ustedes a qué sabe el café de su finca? Y para eso ustedes tienen su propio laboratorio. Sí, profe, muy importante porque en el laboratorio es el que nos permite identificar si el producto es aceptable o no para nuestros clientes. Y no es cuántos puntos tiene ese café, no es eso. Es si de acuerdo a los requerimientos de mi cliente el producto es aceptable o no, desde el aspecto físico hasta el sensorial, porque también es muy importante el tema de humedad, defectos, brocas, granos partidos, es supremamente importante. Mi café puede ser delicioso, 90 puntos, pero si el porcentaje de defecto es muy alto, mi cliente no lo va a aceptar, lo va a rechazar, porque es que él me está pidiendo un producto
y yo tengo que respetar que el producto que le llegue es lo que el cliente me está pidiendo. Es que todos hablamos de cómo nos fue bien, cómo lo vendimos, nuestro perfil, pero nadie habla de todo lo que tocó sufrir, perder, dañar café para lograr estar donde están. Y ustedes no solamente ya lograron llegar hasta allá, sino que lo siguen monitoreando. Pero no solamente también se trata de producir el café y una excelente calidad, sino también de comercializarlo. Muy importante la parte de la comercialización y entender el mercado, entender los clientes. Si yo quiero vender un café en China, yo tengo que tratar de usar el mayor número de herramientas posibles para entender ese mercado. Si yo sé que es un producto que no tiene aceptación y yo llevo mis muestras, por muy buenas muestras que crea yo que lleve, pero si el mercado no las acepta, yo tengo que ser tan receptivo de tomar esa información y generar una propuesta nueva, porque ese producto no es aceptable. Eso se llama hacer un análisis de mercado objetivo. Es buscando entender ese mercado, entender esas personas, entender cómo se está desarrollando la industria de los cafés en el mundo. Y encima de todo, ustedes pues comercializan su propio café, pero también le ayudan a sus vecinos. Profe, por supuesto. Yo pienso que hacer promoción, lo que cuesta hacer promoción, lo que cuesta viajar, como lo mencionábamos, para usted únicamente vender el café que produce en su finca, yo pienso que es un desgaste muy grande y perder una oportunidad muy grande, no solo de negocio, sino de ayudar a muchos caficultores. Entonces, es por eso que nosotros vendemos el 100% de lo que producimos, pero yo creo que una porción más o menos igual es de productores vecinos que se han unido al proyecto y que nos envían sus cerezas, que lo estamos retroalimentando constantemente desde la parte de cultivo, desde la parte de cómo manejar su cereza para que cuando llegue a nuestra planta de procesamiento sea una cereza de altísima calidad y no nos quede nomás a nosotros, sino procesarla y comercializarla y aprovechar toda esa promoción que hacemos para poder proveerle a nuestros clientes el volumen que ellos necesitan. ¿Por qué le doy por traerse para Edwin Tascón para acá, nuestro campeón de barismo 2022? La granja tiene que entender cómo ve el mundo de la caficultura de diferentes perspectivas. Entonces, una de ellas y el principal canal para promoción de los cafés especiales son los baristas. Entonces, ¿por qué no también participar con baristas en diferentes competencias? Lo empezamos a hacer desde el año pasado y lo continuaremos haciendo, porque cuando entendamos el por qué un barista hace una extracción de una forma o de otra, nosotros como productores también sabremos cómo procesar nuestro café o qué tipo de café es aceptable o no para una competencia o para una tienda de especialidad. La verdad, Wilton, pues muchas personas quieren dar ese paso, quieren hacer procesos, variedades, etcétera, varietales, etcétera, etcétera, pero realmente uno no encuentra la calidad de una bebida o tampoco encuentra la forma de comercializar ese café. A través de la federación, del equipo Craft, se puede hacer, pero ¿qué mensaje le da usted a esas familias que quieren hacer esto? Es que la caficultura es un mundo tan bonito que le permite a todas las profesiones estar allí, ¿sí? Entonces la invitación es a que estas familias productoras de café no formen o no inviten a sus hijos, no los incentiven a hacer carreras que tengan que salir de la finca. Un joven que el padre lo motive, por ejemplo, a estudiar mercado internacional, que ese mercado internacional vaya enfocado a comercializar su producto. ¿Cuál es? El café. Todo lo que hagámoslo basado primero en la investigación y en unos ensayos previos, en unas pruebas previas. No nos aventuremos a hacer cosas que no sabemos qué va a suceder y posteriormente terminemos dañando nuestra calidad de nuestro producto, que ya no pase a ser ni siquiera un producto estándar, sino que nadie quiera comprárnoslo. ¿En el café hay futuro, Wilton? Profe, no solo futuro, mucho más que futuro. Podemos lograr cosas que yo creo que muchos no creen que las pueden lograr en la caficultura, como me sucedió a mí. Al café le debo todo, lo que he logrado. Espero lograr muchas cosas más, espero compartir mucho más tiempo con productores, con tostadores, con baristas y con personas como usted, profe. Mi amigo Wilton, con este
bello atardecer en este municipio de Piendamo, departamento de Cauca. Hermano, muchas gracias. Pues ya, Wilton, hermano, vea, con el alma y el corazón, porque dio lo más importante del café de Colombia, las familias caficultoras, lo más importante de Colombia, su gente y su café.